Buenos días, alumnos del IES Guadiana. Vamos a continuar entonces viendo el concepto de mol. Para seguir estudiando las reacciones químicas es necesario que tengamos claro el concepto de mol. Es un concepto totalmente nuevo, bastante sencillo de manejar. Implícitamente ya lo hemos usado. Bueno, vamos a ver. El mundo de las reacciones químicas, el mundo de los átomos y de las moléculas, entra dentro del microverso, es decir, el universo que nosotros no lo podemos apreciar. Es tan sumamente pequeño que no lo podemos ver. ¿Y qué ocurre? Que las unidades que utilizamos en la vida cotidiana, los metros, los kilogramos, pues se quedan muy grandes. ¿Y qué ocurre? Entonces, pues se han empleado otro tipo de unidades. Por ejemplo, para las masas atómicas y moleculares hemos manejado la UMA y vamos a seguir manejándola, pero la vamos a relacionar con el mol. Bueno, la definición de mol es bastante compleja. La tenemos aquí. No es necesario que nos la aprendamos. Simplemente vamos a utilizar el concepto de mol sin necesidad de tener que aprenderlo. Pues mirar, esta es la definición. Se define mol como la cantidad de sustancia que contienen 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales. Eso es un número muy grande. Ahora hablaremos de dónde procede ese número. Cuando se usa el mol, las unidades elementales deben ser especificadas, pudiendo ser átomos, moléculas o iones, ¿vale? De momento nos vamos a centrar solamente en átomos y en moléculas. El mol es la unidad cantidad de materia del Sistema Internacional de Unidades, SI. La masa de un mol en gramos es igual al valor de la masa atómica o molecular. Bueno, ¿de acuerdo? Bien, el número de Avogadro es este. Y hay que sabérselo de memoria. 60,22 por 10 elevado a 23. ¿De acuerdo? Este es el número que este italiano, de gran belleza varonil, como podéis ver, estableció. Y es muy importante y se utiliza mucho. Veis aquí, el número 6,022 por 10 elevado a 23 es muy importante en química. Recibe el nombre de número constante de Avogadro, número de Avogadro. Es el número de átomos de carbono que hay que reunir para que su masa sea igual a 12 gramos, el valor de la masa atómica en gramos. Por tanto, tal y cual, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, no os liéis. Yo lo único que quiero que saquemos aquí en claro, que el número de Avogadro es este. Y es un número muy grande, está escrito obviamente en notación científica. Si lo tuviéramos que escribir en notación decimal, 6,022 y añade 20 ceros más. Es decir, es una cantidad monstruosa. ¿De acuerdo? Y por eso tenemos que emplearlo en notación científica. Pero vamos a utilizarlo a lo que nos interesa. Vamos a emplear el concepto de mol para ver el último modo de lectura de las reacciones químicas. Pues vale. Ha quedado claro que las unidades elementales también se les puede llamar partículas. Y en nuestro caso nos vamos a centrar en los átomos y moléculas. Y el número de Avogadro que acabo de poner es este, 6,022 partículas partido de mol. Bien, vamos a ver si lo entendemos. Un mol de átomos, ¿cuántos átomos son? Pues sencillamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. 2 moles de átomos, pues sería lo mismo, pero multiplicado por 2 por el número de Avogadro. No lo pongo así, porque, ¿de acuerdo? 2 por 6,022, o sea, 12,044 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Un mol de molécula? Pues lo mismo. Si tuviéramos 3 moles, pues 3 multiplicado por 6,022 por 10 elevado a 23, ¿de acuerdo? Un mol de granos de arroz, porque claro, las partículas elementales pueden ser en química átomos y moléculas, pero en el mundo real también lo podemos hablar. Dejarme que beba. Vaya, casi mojo la tablet. Vale. Un mol de granos de arroz, ¿cuántos granos de arroz serían? 6,022 por 10 elevado a 23 granos de arroz. Es decir, que esto sería camiones, camiones y camiones llenos solamente de arroz. O sea que fijaros lo que puede llegar a contener un mol en lo que a partículas se refiere. ¿Y yo quiero ser rico? Oye, pues darme un mol de euros. Con un mol de euros, pues mira, fantástico. Y un mol de euros, pues son 6,022 por 10 elevado a 23. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera tener 5 moles de euros, 5 por 6,022 por 10 elevado a la 23. Multiplicáis 5 por esto y lo que os dé. Venga, lo vamos a hacer. Simplemente como un ejemplo. 5 por 6,022 es igual
a 30,11 y ahora le añado el 10 elevado a 23. Y estos serían los euros que he dicho. Oye, pues mira, qué maravilla. ¿De acuerdo? Vale, para que os deis cuenta de que el mol es una gran cantidad. Bien, ahora ya lo vamos a relacionar con lo que sabemos. Hemos estudiado las masas atómicas y moleculares. Sabemos que se expresan en UMAS y las hemos sabido calcular. Pero bueno, ahora las vamos a expresar de otra manera más conveniente para los cálculos en las reacciones químicas, que son los gramos partido de mol. Empezamos con algún ejemplo. Sabemos que el átomo, la masa atómica del hidrógeno es una UMA. La sabemos. Oye, pues también podemos decir que es un gramo partido de mol. Es decir, en conclusión, UMA y gramo partido de mol es lo mismo. Numéricamente lo mismo. Por ejemplo, aquí me he equivocado, tendría que haber puesto masa molecular, porque no es un átomo suelto, es una molécula de H2SO4, el famoso ácido sulfúrico, y todos los estudiantes, antes de salir de la ESO, saben que la masa molecular, que se puede calcular, son 98 UMA. Hay 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, la masa 1 del azufre es 32 y 4 por 16. Todo ello, si hago la suma correspondiente, da 98. Pues vamos a ver, 98 UMAS o 98 gramos partido de mol. Es decir, cuando estemos estudiando las reacciones químicas ya nos olvidamos de las UMAS y decimos gramos partido de mol. Todas las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica, aunque en la tabla ponga UMA, nosotros las podemos trasladar a gramos partido de mol. El número es el mismo, lo único que cambia es la unidad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacer ejemplos. Es decir, vamos a ver cómo relacionamos los moles con las masas. Pues muy sencillo. ¿Cómo paso de gramos a moles y viceversa? ¿Cómo paso de moles a gramos? Primero, esta fórmula. N minúscula es el número de moles y la unidad es mol. Esto lo habéis aprendido en tercero. M minúscula, el número de gramos y la unidad son los gramos. Y A mayúscula o M mayúscula, según sea el caso, porque dependerá, son masas atómicas o moleculares. Y ahora no vamos a decir que son UMAS, son gramos partido de mol. ¿De acuerdo? Bien, hagamos algunos ejemplos. Yo tengo 80 gramos de agua y quiero saber el número de moles de agua que hay. Pues vamos a ver, hacemos el planteamiento. La masa me la dan, son 80 gramos. La masa molecular del agua, gramos o 18 gramos partido de mol. Lo he puesto mal. Tengo que determinar el número de moles de agua. Pues entonces, número de moles de agua, ¿a qué va a ser igual? En este caso en particular será la masa de H2O, la fórmula, y como el agua es una molécula, M mayúscula, H2O. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula que tengo que utilizar. Estamos siguiendo el paso de siempre, el planteamiento, la fórmula a aplicar y el desarrollo matemático. Pues vamos con el desarrollo matemático. ¿Cuántos gramos de agua hay? 80. ¿Y cuál es la masa molecular del agua? 18. Es decir, aquí podría arrastrar unidades, pero en la ESO todavía es pronto. 80 dividido entre 18 es 4,44. Y le pongo la unidad, que es mol. No lo pongáis en plural, es decir, moles no se pone. Del mismo modo que yo digo 7 metros y no digo 7 ms. ¿De acuerdo? Vale. No, prohibido poner el plural. El símbolo de mol es mol. ¿Queda claro? Bien, este es un ejemplo de cómo puedo pasar de masa en gramos a moles en gramos. La trampa se podría dar, por ejemplo, si te dan la masa en kilogramos. Pues previamente la tendrías que haber pasado a gramos, pero bueno. Y ahora mira, el ejemplo contrario. Tengo 10 moles de carbono, un átomo, determina su masa en gramos. Es decir, aquí ahora está bien, me piden que determine la masa en gramos, la masa atómica del carbono me la tendrían que proporcionar, o la miro en la tabla periódica, y son 12 gramos partido de mol, no 12 UMAS, ahora ya son 12 gramos partido de mol, y el número de moles de carbono son 10. Pues venga, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula sería esta, la que he aprendido de memoria. La masa del carbono partido por la masa atómica del carbono. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Aquí la incógnita, hijos míos, es esta. Pues ya está. Pues entonces, a ver, para
tercero de la ESO daría los números. Simplemente pondría aquí los números y chimpún, como si fuera una ecuación. Pero para cuarto de la ESO, que este vídeo puede valer para los dos cursos, ¿cómo sería más elegante? Pues mira, pues más elegante, la masa del carbono es igual a los... A ver si lo digo. El número de moles de carbono por la masa atómica del carbono, ¿vale? Y ya últimamente sustituyes, es decir, la masa del carbono sería, ¿cuántos moles hay? 10. ¿Y cuál es la masa del carbono? 12. Entonces, la masa del carbono serían 120 gramos, ¿de acuerdo? Así es como se hace. En tercero de la ESO, pues muy sencillo, pues simplemente esto sería número de moles 10, la masa del carbono y esto sería 12. Pues lo mismo, sustituyes, esto lo consideras una incógnita, 10 por 12 igual a 120 gramos. Es decir, hecha de una manera u otra, estaría bien. Lo principal y lo más elegante es hacerlo de esta forma de aquí. ¿Vale? Bueno, pues hemos terminado por ahora.